Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué honor y qué privilegio tan grande estar en esta mañana con ustedes. Gracias a sus pastores, de verdad que son papás para esta generación también, y gracias a mi hermano Julio, que ha sido un anfitrión increíble. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí en Lima, Perú. Soy colombiano, felizmente casado, tengo un hermoso hijo y soy de una ciudad llamada Armenia, Quindío, donde literalmente llueve café. En el baño hay café y debajo de la cama también hay café. Por todos lados hay café. Así que es una exageración para que podamos entender que hay mucho café en esta zona. Muy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes. Soy también el director y fundador de un ministerio que se llama Mission Go. Es un ministerio que viene trabajando ya aproximadamente entre 8 a 9 años en la plantación de iglesias en comunidades indígenas en la selva amazónica del Perú, Brasil y Colombia. Así que muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias a todos los que se están conectando también por Facebook Live. Bienvenidos. ¿Y qué le parece si por un momentico se coloca de pie y oramos específicamente al Señor por su palabra? ¿Les parece? Cierre sus párpados, cierre sus ojos y oremos al Señor. Papá, en esta mañana te damos gracias por el enorme privilegio que tú nos das de estar hoy en tu casa para adorarte, alabarte y exaltar tu nombre. Señor, yo te ruego que hoy, mientras tu palabra es expuesta, tú puedas hablar a lo más profundo de nuestras vidas. Por favor, te rogamos que nos toques, nos ministres, nos hables, nos inspire, pero también que la persona de tu Espíritu Santo, por favor, hoy haga como quiera hacer y como lo ha venido haciendo sobre cada uno de nosotros. Por favor, toma control de este lugar, llévate todo sueño, toda pereza, todo cansancio y toda carga, y que hoy, Señor, podamos tener la actitud o el corazón que tuvo Juan el Bautista en su época para nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, póngase en modo expectativa, más no en modo avión para que no se vaya a dormir. Me han dicho que en Perú está la mejor comida, gastronomía, y literalmente sí que ha sido así, lo he comprobado, tienen platos fenomenales. Así que muy agradecido de estar también aquí. Y bueno, ¿qué le parece si abre su Biblia o prende su Biblia o se hace al lado de un cristiano que la trajo y vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo del 57 al 66. Lucas capítulo 1, versículo del 57 al 66. Tiene como tema preparando su camino. Preparando su camino. Lucas capítulo 1, versículo del 57 al 66. Amén. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Versículo 59. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Versículo 61, le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Versículo 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén.
Hay algo aquí fundamental de preparando su camino. ¿Por qué de esta forma? Todos conocemos, hemos leído el contexto de este primer capítulo o la carta de Lucas y vemos desde sus inicios cómo Dios en su soberanía empezó a usar ciertas personas, ciertos hombres para no solamente preparar el camino de nuestro Señor y Salvador Jesús, sino también para cumplir sus profecías. Vemos que el contexto nos habla que habían pasado 400 años de oscurantismo donde estaban esperando el cumplimiento de esta profecía de que Jesús ya iba a nacer. Pasan estos años, pero vemos que ¿qué pasa en la vida de Juan? Juan viene de una familia piadosa como Elizabeth y Zacarías, pero vemos que en ellos como familia tenían algún problema, no podían tener hijos. Vemos que Juan desde muy pequeño, desde el vientre de su madre, fue un hombre escogido, llamémoslo de esta forma, como un puente para preparar la obra y la venida de nuestro Señor y Salvador. Vemos también en la vida de Juan el Bautista que desde el vientre de su madre fue lleno de la persona del Espíritu Santo al nacer, fue un nazareo, era un hombre que no se cortaba el cabello, no tomaba bebidas embriagantes, no tocaba ningún cadáver, fue un hombre que vestía de ciertas formas, vivía en el desierto, fue un hombre que constantemente dijo esto: yo no soy digno de desatar la correa o el calzado. Dice que también no era digno de bautizar y también decía otra cosa: va a venir uno más poderoso que yo por lo menos bautizo en agua, pero él los bautizará con fuego y con el poder del Espíritu Santo. Vemos que fue un hombre que la Biblia también habla que no hubo nunca un hombre, Jesús lo expresa, nunca hubo un hombre tan poderoso en su época como Juan el Bautista. Fue un hombre literalmente con una predicación muy diferente a la época de ese momento, y no solamente eso, sabe, también tenía discípulos, tenía hombres, tenía gente que lo seguía. Pero hay una gran diferencia o tres ítems o tres características que diferenciaban a Juan para que él pudiera preparar el camino, y por eso fue escogido para preparar el camino de Jesús. 3 puntos, vamos a analizarlo teniendo en cuenta todo el contexto de este capítulo, Lucas capítulo 1 del 1 al 80, para que lo pueda leer en su casa. Así que vamos con el primer punto, escúchelo muy bien. El nacimiento de Juan no fue casualidad. Y yo quiero hoy decirle esto: en las cosas de Dios, en el cristianismo, en el ministerio, en nuestro día a día, como cristianos no somos una casualidad, no somos experimento de nadie, no somos tal vez un ensayo de otros. En las cosas de Dios no tenemos casualidad. Yo quiero decirle algo: yo no sé qué estamos viviendo en casa, qué estamos viviendo en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, qué estamos viviendo con nuestra familia o en nuestro día a día, y tal vez has venido a este lugar preguntándote: Señor, pero ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, pero ¿por qué paso por la enfermedad? Señor, pero ¿por qué tal vez en nuestra empresa recortaron personal y el primero que salió fui yo? Y constantemente has venido con una mentalidad preguntándote algo similar como: Señor, ¿por qué y por qué y por qué me suceden estas cosas? Y yo quiero hoy recordarte algo: basta ya de esa frase. Es tiempo de entender esto. Ya no más debemos decir el por qué Dios, sino para qué Dios está permitiendo estas cosas en nuestras vidas. Porque cuando entendamos el para qué, aprenderemos a confiar de que no es algo al azar, sino que Dios, con cada uno de los que estamos aquí, tiene un propósito fundamental y totalmente increíble para nosotros como cristianos. No es casualidad que tú estés acá. No es casualidad que tú llevas años experimentando el cristianismo. No es casualidad. Así que, así como a Juan, su familia, no era casualidad tal vez que su padre quedara mudo, no pudiera hablar. Tal vez no fue casualidad que porque su mamá no podía tener hijos y quedara en embarazo. No es casualidad. Y
hoy quiero decirte algo: la soberanía de Dios siempre va a estar por encima de tu jefe, de las circunstancias, de la inflación. La soberanía de Dios siempre va a estar por encima de la crisis. La soberanía de Dios siempre va a estar por encima de un gobierno. La soberanía de Dios siempre va a estar por encima de cualquier circunstancia. Y a pesar de lo que estaba viviendo la familia de Juan el Bautista, Dios en su soberanía decidió que Juan iba a ser el que iba a preparar el camino de nuestro Señor Salvador. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? No es casualidad lo que estás viviendo. Basta ya de decirle a papá, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es tiempo de prepararnos para descansar en su soberanía, en el para qué Él está permitiendo esto en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Segundo punto, Juan aparece en esencia como un hombre muy singular. Segundo punto que yo quiero que usted hoy resalte, y es que Juan el Bautista fue un hombre totalmente diferente. Y como cristianos, constantemente tenemos que reflejar su diferencia en el mundo que vemos afuera, un poco difícil, un poco en crisis. Afuera vemos un mundo que las personas están viviendo en depresión, angustiados, asustados. Vemos un mundo que constantemente prefiere más suicidarse que en recibir salvación, recibir la enseñanza del Señor. Y tú y yo, como hombres diferentes, como Juan el Bautista, necesitamos constantemente compartirle a las personas de esa diferencia. La pregunta es, ¿cómo estamos marcando la diferencia como cristianos hoy día? Y déjeme decirle algo con mucho respeto: marcar la diferencia como cristianos no es solamente tener una camiseta aquí al frente que diga 100% cristiano y atrás diga arrepiéntase pecador incircunciso. No necesariamente tú vas a demostrarle al mundo afuera, en un avión, en un InDriver, en tu carro, en el metro, a donde tú vayas, no necesariamente vas a mostrarle al mundo que tú eres diferente por una camiseta. Tú y yo les vamos a mostrar a un mundo que somos diferentes por la forma en cómo miramos, por la forma en cómo nos expresamos, por la forma en cómo reflejamos a un Jesús totalmente vivo y real a esta sociedad. Y no importa tu edad, no importa tu estatus social, no importa de dónde vienes, no importa cuál ha sido tu trasfondo, necesitamos constantemente mostrarle a un mundo, literalmente a un Jesús resucitado. Escucha esto: las nuevas generaciones hoy día están cansadas, si se puede decir de esa forma, de tanta palabrería, entre comillas, cristiana. Estas generaciones hoy día, ateas, anarquistas, socialistas, ¿cómo tú y yo les vamos a mostrar que somos diferentes? Literalmente mostrándoles a un Jesús resucitado en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Mostrando constantemente nuestro testimonio, siendo diferente. Y Juan el Bautista en su época sí que fue diferente, por su forma de vestir, por su forma de su apariencia física, por su mensaje tan radical en su época. Vemos que Juan el Bautista traía un mensaje totalmente diferente a los fariseos. Él les decía a cualquiera y en cualquier momento, generación de usted ya conoce la palabra. Y no solamente eso, fue un hombre que constantemente fue valiente para hablarle a la sociedad. Escuche esto: la época de Juan el Bautista imperaba, literalmente gobernaba la cultura de los fariseos. Y era lo que decían los fariseos y ya. Y hoy día lo vemos algo similar, es lo que diga el gobierno y ya. Pero literalmente como cristianos necesitamos marcar la diferencia y decir, es que no es lo que diga el mundo, es lo que diga la cultura del reino, es lo que diga su palabra. Y por encima de cualquier circunstancia, como cristianos necesitamos marcar la diferencia, pero a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Marcar la diferencia, algo igual o similar a lo que vivió Juan el Bautista. Y tercera cosa que yo quiero que usted tenga hoy en cuenta, que resalta la vida de Juan el Bautista, y es que era un hombre
consciente de su llamado. ¿Cómo así que era un hombre consciente de su llamado? Yo quiero decirle esto para los que alguna vez han leído a ese hombre llamado Baldor. Es un libro súper grande. Escuche esto, a Juan el Bautista le gustaban las fórmulas. ¿Cómo así que las fórmulas? Escuche esto, Juan el Bautista le gustaba siempre más el menos que el más. Juan el Bautista siempre se consideró como un hombre que le gustaba más el signo menos que el más o la multiplicación. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia que Juan el Bautista siempre expresó, era esto, que él necesitaba menguar para que Jesús creciera. En pocas palabras, Juan le gustó siempre rebajarse, humillarse para que Jesús fuera exaltado. Y Juan el Bautista tuvo un montón de circunstancias literalmente para ser muy famoso, para tal vez llegar a lo último, a la cima, porque también tenía discípulos, tenía gente que lo seguía, bautizaba, era un hombre muy famoso. Pero la Biblia nos expresa que Juan el Bautista siempre quiso ser menos para que Jesús fuera el más. Y hoy quiero compartirte esto. Ese menguar es un sinónimo del servicio. Porque cuando tú y yo servimos, estamos literalmente enseñándole a esta generación que yo menguo para que Él crezca. Así que la pregunta hoy día como cristianos: ¿cómo estamos sirviendo a nuestras generaciones? ¿Cómo estamos sirviendo a los que vienen atrás en nuestra casa? ¿Cómo estamos sirviendo en nuestra actualidad para que otros crezcan? Y hay una forma en cómo tú y yo debemos aprender a servir, a menguar para que otros crezcan. Déjeme contarle rapidísimamente una pequeña ilustración que está en la Biblia, pero se la quiero contar de esta forma. La mejor forma en cómo tú y yo debemos aprender a menguar o a servir. Ya hemos aprendido un poco de Juan, pero déjeme levantar el nombre de Jesús en alto y aprendamos de él también, de cómo sirvió a sus generaciones, cómo menguó en su época. Así que la mayor forma o la mayor expresión del servicio, déjame presentártela de esta forma. Vamos a imaginar todos aquí presentes que estaban los 12 discípulos reunidos, hicieron un círculo en esa época y se preguntaban esto: ¿cómo hacemos para honrar a nuestro Mesías? ¿Cómo hacemos para poderle dar un regalo o algo para honrarlo y decir: hombre, usted ha sido el mejor maestro que hemos tenido en nuestra época? Así que uno levanta la mano y dice: ya sé cómo podemos honrarlo, comprémosle el último iPhone 14 Pro Max. Otro levanta la mano y dice: ya sé cómo podemos honrarlo, comprémosle una pantalla gigante, un TV LED para que pueda tener televisor en su casa. Otro levanta la mano y dice: ya sé cómo podemos honrarlo, comprémosle las últimas zapatillas de J Balvin, las Force One, eso se va a sentir feliz caminando. Pero otro levanta la mano y dice esto, y se acordaron y dijeron: pero ¿verdad que no tenemos dinero para comprar todo eso? Así que otro levanta la mano y dice: ya sé cómo podemos honrar a nuestro maestro. Tiene las 3B: bueno, bonito y barato. ¿Cómo lo podemos honrar? De esta forma: vamos a lavarle sus pies. Así que todos llegan a la conclusión y dicen: sí, vamos a lavarle sus pies. Así que consiguen un balde o un tarro, agua, una toalla, jabón de tal vez el Metro o de Totus, como le llaman acá. Y dice que compran eso y se encierran todos en un cuarto. Vamos a imaginar que había electricidad, apagan la luz y cierran la puerta porque le tenían una sorpresa a su maestro. ¿Y dónde estaba su maestro? Su maestro estaba en una montaña hablando con papá, llenándose. Papá baja a la montaña, ora por los enfermos y va al encuentro a donde están los discípulos. Abre la puerta, Pedro prende la luz y todos a una sola voz gritan de esta forma: ¡sorpresa, maestro! Queremos honrar tu vida y queremos lavarte tus pies. Escucha esto: si Jesús hubiera sido como los colombianos, no como los peruanos, Jesús hubiera respondido de esta forma: pues claro que sí. Se estaban tardando porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente me van a lavar mis pies, sino todo mi cuerpo, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el apóstol, el querubín, el arcángel, el todopoderoso, y yo soy el que los va a salvar. Así que como honra necesito que me laven todos mis pies y todo mi cuerpo, porque me han sacado canas rojas, verdes, azules, tercos para aprender, tercos para obedecer. Así que, y si hubiera tenido una capa, hace así, mire: yo me lo merezco. La pregunta de esta mañana es: bíblicamente, ¿Jesús respondió así? Nunca en la vida, nunca, jamás Jesús hubiera respondido así.
Así que la pregunta es, ¿cómo Jesús le responde a los discípulos bíblicamente? Jesús en esta mañana nos quiere venir a enseñar con una voz tan audible para explicarnos esto. Jesús responde así bíblicamente a sus discípulos: ¡No! Ustedes no me van a lavar los pies a mí, yo se los voy a lavar a ustedes. Y usted se ha detenido por un momento a estudiar ese pasaje, que era que Jesús le lavara los pies a cada uno de sus discípulos. Así que déjeme contarle rapidísimo que era que Jesús le lavara los pies a algunos o a la mayoría de sus discípulos. Escuche esto. ¿De dónde Jesús saca la mayoría o algunos de sus discípulos? De un puerto marítimo que quedaba ¿en dónde? En Galilea. ¿Y qué sabían hacer algunos de esos discípulos? Mire, habían ido a la primaria, bachillerato, universidad. Habían estudiado un PhD y un magíster en pescadería. ¿Alguien sabe cuál era el perfume de algunos de los discípulos? Para los que saben inglés, Lacoste Fish. Literalmente, con mucho respeto, teniendo en cuenta el contexto, los discípulos literalmente solamente sabían pescar, olían a pescado. Yo viví 2 años en la selva amazónica, tanto de Perú, Colombia y Brasil. Y a los que han tenido con mucho respeto tocar el pescado, trabajar con el pescado, yo tenía que estarlo tocando constantemente. Así que muchas veces a esa experiencia el olor a pescado se impregna en el cuerpo humano. Ahora usted imagínese los discípulos oliendo todos los días a pescado. Y estamos hablando del Antiguo Oriente con tremendo sol. Otra cosa, ¿cómo era el calzado de algunos de sus discípulos? Ellos no usaban botas Caterpillar, botas Brahma, Vans, Adidas, Nike, tacones que alumbran en las noches. ¿Sabe qué usaban los discípulos? Unas sandalias totalmente de cuero desgastadas, que las usaban en las trochas, en los ríos, en los mares, en las carreteras tal vez que no había pavimento, en todo lugar. Ahora imagínese el tamaño, color de los pies de los discípulos. Sus uñas largas tirando a moradas. El olor de los pies de los discípulos en esa época. No existía talcos, yodora o metzana. Ahora usted imagínese esta escena de su Salvador y el mío. Pedro, usted va a ser el primero. Pedro dice: ¿yo, maestro? Sí, venga usted. Así que imagínese esta escena. Pedro viene ante Jesús. Jesús se arrodilla sin colocar en sus redes sociales: voy a servir. Sin colocarse una selfie para que todo el mundo en las redes sociales note: Jesús está sirviendo. No estaba reposteando tal vez su vida. No dijo: uy, se me daña la queratina, se me dañan las uñas, ¿qué dirán mis amigos? Porque estoy haciendo cosas de un sirviente, estoy haciendo cosas de un mantecado. Sino que Jesús, su Salvador y el mío, a todos los que estamos aquí, nos viene a enseñar que así como es el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él también vino para servir. Y a servir a todos por igual. Ahora imagínense esta escena. Jesús viene y le quita el calzado a Pedro y tal vez dice: uff, Juan, venga, vaya a la farmacia y cómpreme un tapabocas KN95, jabón antibacterial, cloros, decol, guantes de látex de esos bien gruesos, porque este color y este olor solamente salen con formol, cloros y ayuno nada más. Y suena chistoso, pero ¿sabes una cosa? Yo no veo a su Salvador y el mío colocando ningún pretexto, diciendo que dirán, se me van a dañar las uñas, a nada, sino por el contrario, yo sigo a su Salvador y el mío, que se arrodilla sin reservas y comienza a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Iglesia, con mucho respeto quiero decirle esto: ¿qué más muestra de servicio, de actitud de menguar para que otros crezcan? Tú y yo necesitamos en esta mañana para entender que de esa forma tú y yo podemos también servir de corazón y no por aparentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estamos sirviendo hoy día a nuestras generaciones? ¿Lo hacemos más por aparentar, por figurar, por esperar algo a cambio? ¿O lo estamos haciendo como Juan? Él menguaba para que Jesús creciera. Necesitamos volver a menguar y a servir de corazón. Amén. Colóquese de pie y déjeme orar al Señor en esta mañana.
Levanta tus manos, cierra tus párpados, cierra tus ojos y oremos al Señor. Espíritu Santo, yo ya hice mi parte, ahora yo te ruego que tú hagas la tuya, la más importante. Por favor, en esta mañana queremos aprender del corazón o de la actitud de Juan el Bautista que tuvo en su época a través de tu soberanía para preparar el camino del Mesías. Él ya vino, estuvo entre nosotros, pero también dijo que muy pronto va a venir por segunda vez por la iglesia. Y mientras eso pasa, queremos con nuestra actitud, con nuestro corazón y con toda nuestra voluntad ser puentes, que en este caso no preparan, sino que esperan tu pronto regreso. Ayúdanos a tener tal vez la actitud de Juan en ese momento, a confiar de que no es casualidad lo que estamos viviendo hoy día, que no es suerte, que no es por lo que el hombre o el sistema de este mundo diga, sino que es porque es tu solamente soberanía en nosotros. Ayúdanos a entender que no es el porqué de las cosas, sino para qué tú las estás permitiendo. Ayúdanos a confiar en tu soberanía, Señor. Ya no más el porqué. Es tiempo de aprender a confiar en el para qué, Señor, tú permites estas cosas. Ayúdanos también, Señor, como cristianos, familias, ancianos y jóvenes, a que a donde vayamos, en cualquier barrio, distrito, municipio del país de Perú, marcar la diferencia en nuestra empresa, en nuestra universidad, en el colegio, en nuestro emprendimiento, en nuestro barrio y con nuestra familia. Señor, estas manos que se levanten o que se están levantando, Señor, oro para que a donde vayan marquen la diferencia, sean diferentes así como Juan el Bautista lo fue en su época. Pero también, Señor, danos un corazón en esta mañana para renunciar, para menguar, para dejar atrás mi estatus social, mi título, mi cartón, tal vez mi posición, para que otros crezcan, para que otros te conozcan. Señor, hoy te ruego que nos ayudes a hacer más puentes y menos paredes blanqueadas. Señor, que los puentes que están aquí presentes, Señor, conecten el reino, la esencia, el carácter del Padre con la gente de aquí de Lima. Señor, ayúdanos a hacer puentes que menguan, que conectan, pero también que sirven a sus generaciones. Ayúdanos a servir desinteresadamente, ayúdanos a servir de corazón como tú lo hiciste, Jesús, porque en ti nunca hubo acepción de personas. Vemos a un Jesús bíblico en los 4 evangelios, que le servía tanto al gentil como al judío, que le servía al rico como al pobre, que le servía tanto al adulto como al niño, a todos por igual. Perdónanos si en algún momento hemos colocado etiquetas humanas y le hemos servido al que más tiene, pero al que casi no tiene lo miro de lejos. Ayúdanos a amar y a servir a todos por igual. Hoy queremos ser menos para que tú seas más. Hoy queremos menguar para que el reino crezca en Lima, Señor. Usa estas manos que se levantan y usa estos pies, así como Pablo expresa a los romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, y si es posible y es tu voluntad, permítenos experimentar, preparar tu gran venida con nuestra familia. Ayúdanos a predicarles a ellos
ayúdanos a predicarle a nuestros vecinos y ayúdanos a ir a extender tu reino. Porque tu palabra dice, y entonces será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Hoy queremos ser portadores de eso, Señor. Cuenta con nosotros. Hoy renuncio tal vez a mi posición para aceptar el reto de la extensión. Espíritu Santo, gracias por este sermón. Yo te ruego que quede grabado en nuestros corazones y que no vuelva vacío. Y que hoy en adelante podamos tener estos tres puntos claros, concisos en nuestras vidas. Queremos menguar, queremos marcar la diferencia y aprender a confiar en tu soberanía, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tome su silla, tome su lugar, regáleme un minutico nada más. Déjeme compartirle rapidísimo algo que venimos desarrollando, haciendo, porque nos han dicho que ustedes son una iglesia que le encanta orar por los misioneros. ¿Eso es verdad? Así que nos encantaría que por favor pudiera guardarnos, grabarnos, escribir ahí en su Biblia o separador Jordi, Jenny y Caleb González, para que no nos suelte. Lo que más necesitamos de la iglesia local hispana es sus oraciones. Así que por favor no vaya a olvidar esto de parte de nosotros. Si usted maneja redes sociales como Facebook o Instagram, nos encantaría que pudiera orar por nosotros o seguirnos allí en estas plataformas. Nos puede encontrar como @misiongo. Así aparecemos en las redes sociales. O si también tiene acceso a plataformas digitales, puede seguirnos como www.missiongo.com. Allí aparece todo el esquema de lo que hacemos. Este es nuestro sitio web. Esta es nuestra, puedes ir a la primera. Este es nuestro logo o nuestro eslogan. Es una maleta antigua porque entendemos que la vida cristiana es literalmente un viaje misionero, es una aventura misionera, aprender a depender exclusivamente del Señor. Eso es lo que significa esa maletica. Puedes bajar. Les quiero presentar a mi esposa. Ella es mi esposa Jenny, él es mi hijo Caleb. Somos un ministerio que trabaja interdenominacionalmente, sin ánimo de lucro, que propende por brindarle experiencias transculturales a la iglesia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Le quiero presentar. ¿Alguien conoce alguna vez un caníbal? ¿Ha visto alguna vez un caníbal? ¿Han visto National Geographic, History Channel, gente que come gente? Les voy a presentar un caníbal. Escúchelo, ¿puedes bajar? El caníbal de color azul, ese soy yo. Porque me encanta la carne, por si me quieren invitar a comer carne. No, es broma. Pero al lado mío, ¿cómo no como carne humana? No se asuste, como carne animal. Pero al lado mío hay un indígena yagua de la Amazonía peruana. Dios nos está dando el privilegio, la oportunidad o la bendición de poder llegar literalmente a tribus indígenas no alcanzadas y poderles llevar la Biblia, el lenguaje, el amor de Dios en su propia lengua nativa. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Puedes cambiar la imagen? Mire, lo estamos haciendo de esta forma. Les presento mi BMW. Tengo un BMW modelo 2024. No se pincha, tiene vidrios polarizados, es convertible y tiene aire acondicionado orgánico, natural. Así que cuando quiera le puedo dar una hermosa vuelta. Este es mi BMW, el que entendió, entendió. Puedes seguir cambiando. Estos son la tribu indígena donde trabajamos. De esa forma visten. Dale siguiente. Esta es la iglesia que se ha plantado en el Amazonas. Lo curioso es que ese día era el aniversario de la iglesia. A mí me tocó predicar y salir rápido a cuidar el parqueadero de la iglesia, porque me da miedo que se robaran los BMW, Ferrari, Volkswagen que llegaron allá a estacionarse. ¿Sí lo ven? Ah, no, el que entendió, entendió. Siguiente, por favor. Esta es la casa misionera que se ha plantado allí en el Amazonas, donde hospedamos a los misioneros. Una casa para el reino de Dios en medio de la selva amazónica. Puedes seguir cambiando. Las casas a la orilla del río. Dale siguiente. Y quiero presentarles este proyecto. Allí estamos dando la Biblia para ellos en una tapa o cobertura dura para que no se la consuma la humedad de la selva. Y felices, ellos no quieren oro ni plata, quieren Biblia. Y este proyecto
puedes bajar, que se llama así: un tanque en cada hogar. Escucha esto: el 98% de la población indígena en la selva amazónica del Perú, Brasil y Colombia desafortunadamente no tienen esto: agua potable transparente para el consumo humano. No toman agua naturalmente como nosotros, no se bañan como nosotros, no tienen agua para lavar los trastes o la loza como nosotros. ¿Sabe una cosa? Ellos anhelan con todo su corazón tener esto: tanques para el consumo humano. Puedes bajar a la penúltima rectángulo, ahí. Mire, esto es lo que ellos anhelan: tener un tanque donde almacenar agua potable para el consumo humano, porque no tienen acueducto. Los niños a la edad de 7, 8, 6 años tienen que estar tomando agua del río Amazonas, totalmente contaminado, porque no tienen agua donde tomar. Así que llevamos estos tanques, compramos un filtro, se los instalamos en casas pastorales, salones comunales, en las casas, y oramos como Elías. ¿Cómo oró Elías? Dios manda fuego. No, o sea, no. Oramos que Dios mande mucha agua para que todos esos tanques se llenen, abran el grifo como ese niño que está ahí, y tengan acceso al agua potable totalmente transparente. Y así le estamos enseñando que la verdadera agua de vida se llama ¿quién? Jesús. Amén. Y la pregunta es: Jordi, ¿cómo haces para llevar esos tanques a la selva amazónica? Mientras voy hablando, puedes colocar el video. Lo hacemos de esta forma. Yo tengo una frase y es así: si la iglesia no puede ir con sus pies a la selva con nosotros, la iglesia sí puede ir con sus soles a la selva con nosotros. ¿Y cómo así? Mire, en la parte de atrás usted va a encontrar un libro que mi esposa y yo escribimos, que se llama así: Héroes de Barro que inspiran a las nuevas generaciones. Es un libro netamente misionero que trae características para compartir tu fe a otra persona. Y en este libro, con la compra de este libro voluntariamente, la mitad va direccionado para sembrar y donar estos tanques en la selva amazónica. Así que de esa forma también estás proveyendo para la extensión del reino. Y quiero presentarle lo que se hace en las tribus indígenas. Dale play, por favor. También tenemos un canal en YouTube. Esto es lo que hacen. Como pueden ver, los niños que salen allí no son caníbales, no nos comen. Ellos allá no está de moda planificar. Así que por comunidad hay aproximadamente entre 300 a 400 niños. No está de moda allí planificar. Los cultos allá duran aproximadamente entre 2 a 3 horas. No llaman al pastor. ¿Cómo llaman al pastor? Así, mire: venga, venga. No llaman al pastor. Aquí recreamos con los niños. Y mire, esta es la casa a la cual se les dio un tanque. Ellos no querían ropa, no querían juguetes, no querían dinero. Querían era un tanque para poder almacenar el agua, para que sus niños tuvieran acceso al agua potable con su respectivo filtro para ellos. Hemos estado en las escuelas indígenas, eso es en Caballococha, en Loreto. Y también hemos estado, embellecemos a las mujeres para que tengan una noche con Jesús, pero también con sus esposos en la selva amazónica. Iglesia, Dios les bendiga. Si nos volvemos a ver, nos vemos en el cielo. Y espero que allí tengan mucho pelo para saludarlos. Que Dios les bendiga. Agradecemos al pastor González.